Todos, amados hermanos, una vez más, el Señor les bendiga. Estamos siguiendo, como ustedes saben, una serie titulada Las grandes doctrinas de la Biblia, las grandes doctrinas de la Biblia, y la idea de esta serie es que usted entienda las enseñanzas fundamentales de la palabra de Dios, ¿verdad? Y las enseñanzas que son obviamente parte de lo que nosotros como iglesia vamos a estar enseñando a la congregación para que ustedes entiendan y conozcan que esta es parte de nuestra declaración de fe. Y por eso es sumamente importante que usted siga esta serie. Y el día de hoy nos toca hablar sobre la doctrina del hombre. Es conocida como la antropología, la doctrina del hombre. Y yo le voy a pedir que usted abra su Biblia en Génesis capítulo 1. Vamos a leer los versos 26 y 27. Génesis 1, 26 y 27. Abra ahí su Biblia, por favor. Cuando encuentre el texto bíblico, le voy a pedir, por favor, que se ponga en pie para reverenciar al Dios de la palabra. Génesis 1, 26 y 27. Ok. Dice así la bendita palabra de Dios. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Señor, damos gracias por tu palabra y en esta mañana rogamos que el Espíritu Santo sea el maestro que nos guíe a la verdad, nos ilumine y nos permita entender el mensaje de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Muchas gracias a todos, hermanos. ¿Cuál es nuestro origen? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Cuál es nuestro destino? ¿Con qué propósito existimos? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Sabe? La antropología trata de responder, se encarga de responder todas estas preguntas. El término griego antropos significa hombre o humanidad. Hombre o humanidad. Por lo tanto, la antropología es el estudio del hombre o de la humanidad. Déjeme decirle, las universidades y las escuelas seculares ofrecen cursos de antropología. Si usted entra a los websites, a los sitios web, las páginas web de las universidades y las escuelas, va a ver que se ofrecen cursos de antropología. Pero en lugar de cumplir la función o la misión de instruir, los centros educacionales seculares se han convertido lamentablemente en centros de adoctrinamiento. ¿Ok? Debido a que estas instituciones rechazan a Dios y su palabra, promueven filosofías o ideologías que son muy peligrosas y que distorsionan la realidad. Es en las universidades, es en las instituciones escolares hoy donde se enseña la ideología de género, que se propone nada más y nada menos que la deconstrucción de nuestra concepción del ser humano, la familia y la sociedad tal como han sido entendidas hasta ahora. Como resultado, tenemos una generación de jóvenes tan confundidos y tan ignorantes que no pueden definir lo que es una mujer.
y que cree que un hombre puede convertirse en mujer o que una mujer puede convertirse en hombre y que un hombre puede salir embarazado. Por eso es importante que la iglesia conozca la antropología bíblica. ¿Por qué razón? Porque la antropología bíblica estudia la creación del hombre, la caída, el pecado, la necesidad de redención de la raza humana. Esta doctrina nos explica nuestro origen, nuestra identidad, el propósito por el cual fuimos creados y cuál será también nuestro destino eterno. Conocer la antropología bíblica resulta indispensable para una correcta comprensión del Evangelio de la gracia y para que tengamos una cosmovisión bíblica que nos permita responder adecuadamente a todas estas falsas enseñanzas que se proliferan hoy en los centros educacionales. En el mensaje de hoy vamos a examinar 4 enseñanzas bíblicas referentes a la raza humana. 4 enseñanzas bíblicas referentes a la raza humana. ¿Cuáles son estas enseñanzas? En primer lugar, aprenderemos que la Escritura nos enseña con relación, lo que la Escritura nos enseña con relación a la creación, o sea, la antropología. Bien, lo que la Escritura nos enseña con relación a la creación de la raza humana. En segundo lugar, vamos a ver la caída o la amartiología, ¿verdad? El pecado de la raza humana. En tercer lugar, vamos a ver cómo la raza humana puede tener, en la raza humana puede haber comunión con Dios. Y en último lugar, vamos a ver la consumación de la salvación o la soteriología, ¿verdad? El mensaje de hoy va a ser nada más que el primer punto. Conecté todos los mensajes porque me pareció lo más apropiado, pero en realidad son 3 o 4 mensajes. Bien, el día de hoy solamente vamos a ver el primero, la creación de la raza humana o la antropología bíblica, ¿verdad? Y la antropología bíblica vamos a verla desde la perspectiva del origen del hombre. ¿Cuál es nuestro origen? ¿Cómo llegó a ser el hombre? Bien, ¿sabe? El relato bíblico del origen del hombre se encuentra en los 2 primeros capítulos del libro de Génesis. Y en Génesis 1:26 dice la palabra, y dijo Dios, hagamos. Y usted ve ahí que obviamente hagamos, hay un concilio entre las 3 personas de la Santísima Trinidad, ¿verdad? Las 3 personas participaron en esta obra. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. O sea, la Escritura nos revela, amado hermano, que el hombre es una creación directa de un Dios personal y que no es el resultado de un largo proceso de evolución de una especie inferior. Lamentablemente, si usted va a la mayoría de las universidades seculares y las escuelas seculares enseñan lo que se conoce como la teoría de la evolución, pero no la enseñan como una teoría, la enseñan como que es realmente la realidad. Y es por eso que la mayoría de los jóvenes hoy tienen una confusión tremenda y creen que nosotros descendemos del mono, ¿cierto? Ahora, la Biblia enseña que el hombre no es un animal evolucionado. Esa no es una enseñanza bíblica. Lo primero que quiero que usted tenga muy claro, amado hermano, es que estos relatos de Génesis son literales. Son literales. Y narran literalmente el origen de la raza humana. De todas las criaturas que Dios hizo, solamente una, el hombre, se dice que fue creado a imagen de Dios. Ningún otro ser creado tiene esa cualidad. Solamente el hombre fue creado a imagen
de Dios. Y esa expresión define la relación única que el hombre tiene con Dios. El hombre es la cúspide, la corona de la creación. Y esto nos ayuda a comprender el papel que el hombre tiene en el orden creado y la manera en que nosotros debemos actuar y relacionarnos con Dios. Esa imagen de Dios en nosotros define nuestra identidad y le otorga valor y significado y propósito a nuestra existencia. Así que lo primero que usted va a aprender hoy es que fuimos creados a imagen de Dios. Tenemos la imago Dei, o sea, la imagen de Dios. Ese es el primer punto de esta enseñanza, ¿verdad? Y sabe, las palabras hebreas traducidas aquí, imagen y semejanza, significan nada más y nada menos que el hombre era como Dios y que de muchas maneras representaría a Dios. Y cuando digo que el hombre era como Dios, no significa que el hombre es eterno y divino, no es eso, sino que el hombre es un ser viviente capaz de encarnar los atributos comunicables de Dios. ¿Entendió eso? El hombre es el único ser viviente capaz de encarnar los atributos comunicables de Dios. O sea, Dios es vida, el hombre es un ser vivo, ¿cierto? Dios es una persona, usted y yo somos personas, tenemos emociones, intelectos y voluntad. Dios es verdad y nosotros podemos conocer la verdad y debemos amar la verdad. Dios es sabio, tiene una sabiduría infinita, perfecta, y nosotros también podemos tener sabiduría limitada, pero sabiduría al fin. Dios es amor, nosotros fuimos creados para amar y ser amados. Dios es santo, nosotros fuimos creados para ser santos. Dios es justo y nosotros también fuimos creados para vivir en justicia. Por lo tanto, siendo creados a imagen de Dios, tenemos la capacidad de tener comunión espiritual con Dios. Comunión espiritual con Dios. Ahora, quiero que entienda el contexto que estoy hablando. Estoy hablando Génesis 1, ¿ok? Recuerde que en Génesis 3 pasó algo que cambió toda la historia humana. Y en Génesis 3 ocurrió la caída del hombre en pecado, ¿verdad? Estoy en Génesis 1 y 2. ¿Sabe? De toda la historia humana hay solamente 4 capítulos en la Biblia donde el hombre no está en pecado. Génesis 1 y 2 y Apocalipsis 21, ¿verdad? Los últimos 2 capítulos de Apocalipsis. ¿Ok? Entonces, en el sentido moral, cuando el hombre fue creado, cuando Adán fue creado, él era bueno y sin pecado. Adán no conocía el pecado. A diferencia de usted y de mí, que tenemos que decir como David en el Salmo 51:5, en pecado me concibió mi madre. ¿Qué significa? Desde Adán para acá, todo ser que ha nacido en este planeta, con la sola excepción de Jesucristo, ha nacido contaminado por el pecado. Somos pecadores por naturaleza. Sin embargo, Adán, antes de caer, era bueno y sin pecado, siendo moralmente responsable ante Dios por sus acciones, algo que lo ponía muy por encima de los animales. ¿Sabe? El hombre en su estado de inocencia, o sea, Adán antes de caer, tenía, escuche bien, Adán tenía libre albedrío. ¿Me escuchó? Adán tenía libre albedrío. Él tenía el poder para querer y hacer lo que es bueno y agradable delante de Dios. Pero era mutable y podía caer de dicho estado. Como explica el doctor Charles Hodge en su teología sistemática, voy a citar sus palabras, ¿verdad?
Dice, en la imagen moral de Dios o rectitud original se incluyen la perfecta armonía y debida subordinación de todo lo que constituía al hombre. Está hablando específicamente de Adán, ¿verdad? Su razón estaba sujeta a Dios. La razón de Adán estaba sujeta a Dios. Su voluntad estaba sujeta a su razón. Sus afectos y apetitos a su voluntad. El cuerpo era el obediente órgano del alma. No había ni rebelión de la parte sensible de su naturaleza contra la racional, ni había desproporción alguna entre ellas que tuvieran que ser controladas o equilibradas mediante dones o influencia extra, o sea, exteriores. Adán, tan pronto comenzó a ser, tuvo conocimiento de sí mismo. Estaba consciente de su propio ser, de sus facultades y de su estado. Tenía también el conocimiento de lo que estaba fuera de él o de lo que la moderna filosofía llama conciencia del mundo. Dicho de otra manera, amado hermano, Adán no tenía un instinto natural pecaminoso. En ese contexto, Adán no estaba contaminado. Adán estaba en un estado de justicia y santidad y tenía libertad para escoger tanto obedecer como no, ¿verdad? Adán y Eva, antes de pecar, disfrutaban de una comunión íntima y personal con Dios y estaban perfectamente adaptados y capacitados para cumplir el propósito para el que fueron creados. ¿Sabe? Fue el gran teólogo Agustín de Hipona. Es muy famoso porque él distinguió los varios estados morales o condiciones del hombre antes y después de la caída. Antes de la caída, Agustín de Hipona dijo que Adán poseía la habilidad de pecar y la habilidad de no pecar. Por eso vuelvo a repetir, Adán tenía libre albedrío. Él no tenía una propensión al pecado. Ahora, y digo esto porque hoy se enfatiza que nosotros tenemos libre albedrío. Déjame decirte algo. Usted, después de la caída, el hombre después de la caída, no tenía libre albedrío. Y te voy a decir por qué. Porque la Biblia dice que el hombre en la condición caída es esclavo del pecado. Esclavo del pecado. ¿Ok? Ahora, vamos a ver las implicaciones de que nosotros hayamos sido creados a imagen de Dios. O sea, déjame decirte, las implicaciones de que usted y yo fuimos creados, o que Adán fue creado a la imagen de Dios, son inmensas, tanto para la teología, como para el ministerio, como para la vida cristiana. ¿Ok? Entre las ramificaciones de la imagen de Dios se determina la cuestión de la dignidad humana, el valor humano, la ética personal y social, la relación que debe existir entre los sexos. Todo eso viene determinado por el hecho de que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Sabe? La antropología bíblica nos ayuda a tratar asuntos específicos como el aborto, la eutanasia y la criminalidad. Bien. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de lo que estoy diciendo para que usted entienda a lo que me refiero, ¿verdad? Si usted ve en Génesis capítulo 9, versos 5 y 6, Génesis 9, versos 5 y 6, dice así la palabra de Dios: y ciertamente pediré cuenta de la sangre de vuestra vida, de todo animal la demandaré, y de todo hombre, del hermano de todo hombre demandaré la vida del hombre. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada,
porque a imagen de Dios hizo él al hombre. La pena capital fue establecida por Dios. La pena de muerte, entiéndase. La pena capital fue establecida por Dios. Y Dios dijo que esa pena capital debía aplicarse, escuche bien, a todo animal. Usted puede ver eso en Éxodo 21, 28. Que mate a un hombre. Y también a todo hombre que le quite la vida a otro ser humano de manera ilícita. Bien. Y la razón, quiero que entienda esto que estoy explicando, porque este es sumamente importante en la cultura que vivimos nosotros hoy, porque se ha creado obviamente una cultura de que hay que proteger los animales. Y déjeme decirle, yo estoy en contra del abuso animal. Detesto el abuso animal, ¿ok? Pero usted no puede comparar nunca un animal con un ser humano. Bien. La razón por la que el hombre podía matar animales, pero ni los animales ni el hombre podía matar a otros hombres, es porque solamente el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Ahora, ¿qué estoy tratando de explicar, amado hermano? ¿Sabe? Aunque las leyes humanas aprueben hoy el aborto y la eutanasia, matar a un ser humano es algo que la Biblia condena. Y todo el que lo haga va a tener que dar cuenta. Si no lo hace en la justicia humana, va a tener que dar cuenta delante de Dios en el cielo. Si usted ve en Éxodo 21, vaya ahí conmigo en su Biblia, por favor. Versos 22 al 25. Dice: si algunos hombres luchan entre sí y golpean a una mujer encinta y ella aborta sin haber otro daño, ciertamente el culpable será multado según lo que el esposo de la mujer demande de él. Pagará según lo que los jueces decidan. Pero si hubiere algún otro daño, entonces pondrás como castigo vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. En la ley civil del Antiguo Testamento, Dios instituyó que si una mujer estaba embarazada y un hombre o una persona golpeaba a esa mujer y esa mujer abortaba, si esa mujer daba luz en ese momento, si la criatura no moría, pero salía con algún daño, a la persona que ocasionaba eso, se le iba a ocasionar el mismo daño. Y si el bebé moría, el culpable debía ser ejecutado. ¿Entiende el punto? Asesinar a un niño en el vientre de una madre es un pecado serio, grave, delante de Dios. El aborto está prohibido, ¿ok? Dios da la vida y Él es el único que debe quitarla. Por tanto, el aborto, la eutanasia y asesinar a una persona en la Escritura era condenado con la pena capital, la pena de muerte. Como dije, las leyes humanas hoy pueden justificar esas acciones, pero la Biblia dice claramente que está establecido que los hombres mueran una vez y después de esto, el juicio. Y todos aquellos que cometen estos actos atroces tendrán que dar cuenta delante de Dios. ¿Ok? Santiago nos da otra advertencia también en Santiago 3.9. Abra ahí su Biblia también, Santiago 3.9. Fíjense, esta es una advertencia práctica para nosotros. Dice, con ella, está hablando de la lengua en el contexto, dice, con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a los hombres, nuevamente vea el término, que han sido hechos a la imagen de Dios.
¿Se da cuenta? Quiero que entienda algo. La lengua es lo que eleva al hombre por encima de los animales. La lengua es la que nos eleva a nosotros por encima de los animales. El hombre no es un animal que emite mugidos, graznidos o gruñidos. El hombre es capaz de articular pensamientos e ideas a través de las palabras. Esto evidencia que el hombre es inteligente, tiene intelecto y obviamente evidencia que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. El hombre puede comunicarse con otros hombres y puede comunicarse con Dios. La lengua, nuestra lengua, podemos usarla tanto para bendecir a Dios como para blasfemarlo. Podemos usarla también, dice Santiago aquí, para maldecir a los hombres. ¿Sabe? El término que se usa ahí en el griego significa desear el mal. Desear también el mal. Quiero que usted entienda algo. A pesar de que la raza humana cayó, el hombre conserva algo de la imagen de Dios en él. Aún cuando somos criaturas pecadoras y caídas, conservamos parte de la imagen de Dios. Por lo tanto, lo que Santiago está diciendo, que si nosotros usamos nuestra lengua para adorar y alabar a Dios, y al mismo tiempo con nuestros labios estamos atacando, estamos hablando mal de seres humanos que fueron creados a la imagen de Dios, dice Santiago que estas acciones son incongruentes, inconsistentes e hipócritas. ¿Ok? No importa quién sea, todo ser humano tiene valor intrínseco porque fue creado a imagen y semejanza de Dios. No importa si usted es negro, blanco o amarillo, no importa si es rico o pobre, si es gordo o es flaco, no importa si es joven o anciano, no importa nada, todo ser humano lleva en sí la imagen de Dios. Por tanto, todo ser humano debe ser respetado, debe ser valorado por igual. ¿Ok? Por tanto, cuando hablamos mal de otra persona, cuando con nuestra lengua hablamos mal de otra persona, somos hipócritas. Y debo admitir que en algún momento todos nosotros hemos sido culpables de ese pecado, ¿verdad? Y de esa hipocresía. Santiago dice en el verso 10, hermanos míos, esto no debe ser así. Esto no debe ser así. ¿Qué significa? Cuando Dios nos transforma, cuando Dios nos regenera, cuando Dios nos da una nueva vida, Dios nos da la capacidad para que usted y yo hablemos con sabiduría espiritual y para que nuestro hablar sea santo, correcto y verdadero. Hablemos la verdad en amor. ¿Ok? Por tanto, debemos tener cuidado con la manera que hablamos y también con la manera en que nos comportamos, teniendo en cuenta que todo ser humano que está a nuestro lado ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Cuando usted ataca a un ser humano, usted está atacando a Dios mismo. ¿Entiende eso? Dios es obviamente el que dice que nosotros somos portadores de su imagen y nosotros representamos a Dios. Bien, así que fuimos creados a imagen de Dios. Y vamos a ver en segundo lugar que fuimos creados con identidad sexual. Con identidad sexual. Este es el segundo punto que quiero que usted vea conmigo. Génesis 1:27 dice, pues creó Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios los creó. Después note lo que dice, varón y hembra los creó. ¿Me siguió hasta ahí? La antropología bíblica nos enseña que Dios creó a toda la humanidad con una de dos identidades sexuales posibles. Toda persona que existe es hombre
o mujer, ambos géneros, hombres y mujeres, fuimos creados a imagen de Dios. O sea, ninguno de los dos es superior al otro. ¿Entiende eso? Ninguno de los dos es superior al otro. Ambos, hombres y mujeres, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Por tanto, los dos tenemos el mismo valor. ¿Bien? Fuimos creados para complementarnos entre nosotros. Por lo tanto, y esto es lo que quiero que usted entienda muy bien, muy alto y muy claro, la masculinidad y la feminidad no son categorías artificiales producidas por una sociedad patriarcal con el propósito de subyugar a las mujeres, como afirman las feministas y los defensores de la ideología de género, sino que revela el diseño original de Dios para la creación de los seres humanos. Diseño que Dios dijo en Génesis 1:31 que era bueno en gran manera. Bueno en gran manera. Yo quiero que usted entienda algo. Hermano, présteme atención, escúcheme, no se distraiga por nada, por favor. El hombre fue creado para funcionar como hombre, como varón. Y la mujer para funcionar como hembra, como mujer. Y esa realidad está entrelazada en toda nuestra estructura biológica, psicológica y emocional. Toda persona posee por diseño de Dios una de dos identidades sexuales. ¿Es varón o es hembra? No hay término medio. No hay otra. ¿Ok? No existen muchas opciones, como quieren hacernos creer. Y eso es más que evidente en nuestros cromosomas. Las mujeres tienen 2 cromosomas X. El hombre tiene un cromosoma X y un cromosoma Y. En nuestras hormonas, las mujeres, las hormonas principales femeninas son, o las sexuales son, el estrógeno y la progesterona. Y en los hombres, la testosterona y la dihidrotestosterona. En nuestro cerebro, la manera en que percibimos el mundo, en nuestra psicología, la psicología femenina es diferente a la psicología masculina. En nuestros aparatos reproductivos, las mujeres tienen útero, los hombres tenemos próstata. Hay distinciones que son marcadas por creación, por diseño divino. Por tanto, un hombre nunca podrá ser mujer. Jamás. Nunca podrá salir embarazado. Aunque haga toda la cirugía del mundo, nunca podrá ser una mujer. Déjeme decirle, una nueva investigación encontró que las personas transgénero tienen una tasa de incremento de suicidio de un 7.7 superior a cualquier otro tipo de personas. Y usted dirá, ¿por qué? ¿Por qué razón? La Biblia nos advierte claramente que el pecado tiene consecuencias. La Biblia nos advierte que la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Hermano, haga un experimento sencillo. Usted pone 4 islas donde se supone que haya todas las cosas, haya comida, haya agua y haya de todo. Y ponga en una isla a homosexuales femeninos, ponga en otra isla a homosexuales masculinos, ponga en otra isla transexuales y ponga en otra isla parejas heterosexuales. Váyase y venga dentro de 100 años y usted va a ver que va a haber 3 islas que van a estar desocupadas, muertas. No va a haber nadie, solamente una va a tener vida. ¿Por qué? Porque ese es el diseño de Dios para la existencia humana. Atacar ese diseño es el ataque más violento, el ataque más diabólico que está ocurriendo en nuestra sociedad actual. Y tristemente hasta el gobierno está involucrado en ese ataque.
Y tenemos que entender que en las escuelas se está enseñando eso. A sus hijos le están enseñando esto. Y es por eso que usted necesita conocer la antropología bíblica para que usted pueda ayudar a sus hijos a discernir la verdad del error, la mentira diabólica que están aprendiendo en las escuelas. La antropología bíblica nos enseña, escuche bien, que cualquier forma de inmoralidad sexual, incluido entre otros la fornicación, y yo quiero que usted entienda, la fornicación es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, ¿verdad? Cuando una persona no está casada y está teniendo relaciones sexuales, está fornicando, y eso es un pecado del cual tendrá que dar cuenta delante de Dios. El adulterio, que es cuando una persona tiene relaciones sexuales estando casado con una persona que no es su pareja, no es su cónyuge. El comportamiento homosexual, bisexual o transexual, la bestialidad, el incesto, la pedofilia, la pornografía son pecados según la palabra de Dios y violan la descripción bíblica de la hombría y la feminidad tal y como debe reflejar la imagen y la naturaleza de Dios. Constituye un ataque al diseño original de Dios. Por lo tanto, nosotros como iglesia buscaremos activamente llevar a cualquier persona que esté involucrada en estos pecados a la confesión y al arrepentimiento para que pueda encontrar perdón y santificación en Jesucristo, nuestro Salvador. Amados, la Escritura nos enseña que tanto Adán como Eva fueron creados originalmente en un estado de madurez y perfección. O sea, Adán y Eva fueron creados como un hombre y una mujer adultos, no como infantes, no como niños, ¿verdad? Ellos eran dos personas adultas, inteligentes, y de ninguna manera, yo quiero que usted entienda, ellos eran inferiores a nuestra condición actual. Ni se encontraban tampoco en un estado semi-animal. La palabra de Dios deja claro que Dios creó al hombre y en su condición original el hombre era incluso más inteligente de lo que podemos ser los hombres hoy. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el pecado trajo pérdida de la comunión con Dios. Y recuerde que lo primero que trató de hacer el hombre después de pecar, ¿qué fue? Esconderse de la presencia de Dios. Y eso indicaba pérdida del conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque Salmo 139 nos dice que no hay un lugar ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra en el cual podamos escondernos de la presencia de Dios. Ahí se demuestra que había pasado algo en ellos, que su mente estaba en una condición obviamente que no era la misma. La caída afectó las emociones, el intelecto y la voluntad humana. ¿Ok? Todas las áreas de nuestra esencia, nuestra naturaleza humana. Ahora, yo quiero que usted aprenda algo importante. El hombre era el representante de Dios y al hombre se le dio una misión divina que lo distingue por completo del resto de la creación. Fuimos creados con la intención de que nosotros señoreáramos la tierra. Fuimos creados a la imagen de Dios. Recuerda eso, lo primero que vimos, fuimos creados con una identidad sexual y en tercer lugar fuimos creados con la intención de que señoreáramos en la tierra. Bien, al hombre se le dio la orden de gobernar sobre la creación y ese mandato definía su relación o nuestra relación con el resto de la creación. ¿Sabe? En el verso que leímos en el Génesis 1:26, Dios dijo que el hombre debía gobernar sobre las criaturas, ¿verdad? Y también en el Salmo 8, versos 6 al 8, fue el salmo que leí al principio de la lectura bíblica, dice, tú le haces señorear, ¿a quién? A los hombres, ¿verdad? Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto bajo sus pies, ovejas y bueyes, todos ellos, y también las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, cuanto atraviesa las sendas de los mares. La antropología bíblica nos enseña
que el propósito de Dios al crear al hombre a su imagen, amado hermano, era funcional. Era funcional. ¿Qué significa esto? Que el hombre debía gobernar o tener dominio sobre los animales, sobre el planeta, como un representante de Dios. Déjeme explicarle algo. Este planeta en el cual nosotros vivimos es desechable. ¿Me escuchó? Es desechable. ¿Ok? Y todos los recursos que tiene este planeta, el agua, el petróleo, el oxígeno, todos esos recursos nos fueron dados para nuestro consumo y para nuestro bienestar. La antropología bíblica nos ayuda a comprender el error de los ecologistas. El error de los ecologistas. ¿Ok? De aquellos que pretenden salvar al planeta. A los que se empeñan en ese propósito, la Biblia les da malas noticias. Segunda de Pedro 3:10 tiene una mala noticia para todo aquel que cree que puede salvar a este planeta de la destrucción. Segunda de Pedro 3:10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. ¿Sabe? Esta tierra fue juzgada una vez por un diluvio. Dios dijo que nunca más habría un diluvio hasta el final. El segundo juicio no va a ser por agua, va a ser por fuego. Y toda esta creación que está bajo la maldición debido a la caída humana va a ser obviamente consumida por fuego. Va a haber una implosión atómica, todo va a desaparecer y Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva. Por tanto, yo quiero que usted entienda, no importa cuánto usted se empeñe, usted no puede salvar este planeta, porque Dios ha decretado que Él lo va a destruir. ¿Ok? El día del Señor es un término teológico técnico que señala la intervención especial de Dios en la historia humana para juzgar. Y se refiere obviamente a un juicio futuro, mediante el cual Dios va a destruir la tierra y el universo presente que están malditos. Y Él pondrá fin al orden mundial en su forma actual. Ese día Dios va a incinerar el universo. Y nada ni nadie puede salvarlo. Nada ni nadie puede salvarlo. Y segunda de Pedro nos dice también que Él creará cielos nuevos y tierra nueva. Si usted ve conmigo en Génesis 2:7, y ya voy a terminar con este verso, ya estoy terminando, amado hermano. Ay, qué rápido se va el domingo. Génesis 2:7 dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, o literalmente fue el hombre un alma viviente. Algo que quiero que usted entienda conmigo es que Dios creó al hombre con un alma racional e inmortal. ¿Me siguió hasta ahí? Usted tiene un alma racional e inmortal. El alma es aquella parte de nuestro ser que tiene emociones, intelecto y voluntad. Y esa alma es inmortal, es eterna. O sea, tiene un principio, pero no tiene fin. Y la Escritura establece una clara distinción entre el cuerpo físico del hombre que fue formado del polvo de la tierra, al cual regresará al morir, según Génesis 3:19, Isaías 10:18, Mateo 6:25 y Mateo 10:28, ¿verdad? Usted sabe que cuando uno muere, nuestro cuerpo va a la tierra de donde fue tomado. Y el alma que Dios sopló para impartir vida es eterna. ¿Sabe?
el aliento de vida que Dios infundió en el hombre transformó aquella escultura de barro en un alma viviente. Nosotros podemos hacer una escultura idéntica a un hombre, ¿verdad? Pero no podemos soplarle vida. No podemos darle vida. El único que tiene autoridad, poder creativo, es Dios. Es el único que puede dar vida, ¿verdad? Pero fue específicamente eso, el hecho de que Dios sopló en él aliento de vida, lo que hizo al hombre un ser espiritual, con capacidad para tener comunión con Dios y capacidad para poder servirle a Dios. Al igual que Adán, todo ser humano que nace en este mundo posee un cuerpo físico que es animado por un yo personal, inmaterial, que es conocido como un alma. O sea, usted tiene cuerpo y alma. Bien. Y la antropología bíblica revela que el hombre, nuevamente, es una creación directa de Dios, un Dios personal, que diseñó al hombre con dignidad y con el propósito de que le glorificáramos a Él. Dios nos creó para que nosotros le glorificáramos a Él. Nuestra alma, nuestra existencia se deriva de Dios, del aliento de vida que Él dio. ¿Ok? Somos criaturas vivientes, portadores de la imagen de Dios. Y Dios en su palabra habla de sus hijos y de sus hijas en todas partes de la tierra como aquellos que Él ha criado para su gloria. Usted puede ver eso en Isaías 43:7 y también en Efesios capítulo 1, verso 6, verso 12 y verso 14. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Con qué razón nosotros existimos? Déjeme decirle, el propósito por el cual usted y yo existimos es cumplir la razón por la cual Dios nos creó. Y Dios nos creó para que nosotros le glorificáramos a Él. Ahora, déjame decirte, si tú no estás en Cristo, déjame decirte, si tú no eres cristiano, si tú no estás en Cristo, ¿ok? ¿Cuál es el primer paso que debe dar un ser humano para glorificar a Dios? ¿Cuál es el primer paso que debe dar un ser humano para glorificar a Dios? Filipenses 2:11 dice que Dios demanda que toda lengua humana confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Cuando una persona confiesa a Cristo como Señor, da gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios, Él es eterno, Él se encarnó y vino a expiar nuestro pecado, a morir en nuestro lugar. Por eso fue exaltado a la diestra del Padre y el Padre ha decretado que Cristo es aquel que juzgará a todos los hombres. Y cuando usted confiesa a Cristo, recibe a Cristo por la fe, como dice la Escritura también en Romanos capítulo 10, verso 9, dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ese es el primer paso que una persona debe dar para glorificar a Dios con su vida. ¿Ok? Y después que una persona recibe esa salvación, hay un segundo que debemos tener o dar todos nosotros para poder glorificar a Dios. Y está en 1 Corintios capítulo 10, verso 31. 1 Corintios capítulo 10, verso 31. El apóstol Pablo dice que todo lo que nosotros como creyentes hagamos, todo debe ser hecho para la gloria de Dios. Ya sea que comamos, que bebamos, que durmamos, que estemos sirviendo a nuestra familia, que estemos trabajando, todo lo que hacemos debe ser hecho para la gloria de Dios. Cuando usted hace eso, usted está cumpliendo el diseño, el propósito para el cual fue creado al ser a imagen y semejanza de Dios. Te invito a orar. Señor, te damos gracias
Gracias porque tu palabra es muy clara y en ella tú nos enseñas la verdad referente a quién tú eres y es referente a quién somos nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas cuál fue tu diseño original, Padre, y nos enseñas la gran diferencia que había entre Adán antes de pecar y la condición actual en la que nos encontramos nosotros. Rogamos, Señor, que nos ayudes a meditar en todas estas enseñanzas. Señor, que podamos entender que necesitamos conocer todas estas verdades para poder discernir en todas las mentiras y las falacias que se están enseñando hoy en los centros educacionales y en el mundo, Señor, a través de los medios de comunicación. Padre, que como cristianos entendamos nuestra responsabilidad de ser fieles, de proclamar tu verdad ante un mundo que está en tinieblas y en pecado, y que seamos fieles, Señor, en servirte y en obedecerte y en vivir para la gloria y honra de tu nombre cada día de nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.